Estamos ahí en el medio, ¿no? Bueno, tuvimos un par de inconvenientes técnicos, así que la presentación la tuvimos que ajustar de alguna manera para que podamos tener alguna asistencia de parte ahí de la ayuda, gracias. La realidad es que vamos a hablar de un tema que esto no lejos está de ser una predicación, tomémoslo más como una clase. Esto en realidad son 10 clases y lo condensamos en 2. Así que vamos a tratar de que quede lo mejor posible. Y la realidad es que queremos hablar de un tema, ahí como tienen, yo cada tanto voy a tener que chequear porque no estamos viendo lo mismo. Teología del trabajo. Hablamos de ética del trabajo. Pero la realidad, como todos ustedes sabrán y habrán escuchado, incluso antes, quizás muchos de ustedes de haber conocido al Señor, escucharon el concepto de ética cristiana del trabajo o ética protestante del trabajo. Es un concepto que se estudia en el colegio o en la universidad. La realidad es que eso no es más que otra cosa que llevar la teología bíblica al campo, a la esfera del trabajo, donde en la época de la Reforma eso estaba absolutamente perdido y lo que hicieron los reformadores fue recuperarlo. Y hoy, a pesar de que somos post-reforma, la realidad es que eso se ha perdido en gran manera o ha sido distorsionado en muchas formas. Y lo que queremos es tomarnos un tiempo para concientizar, para informar, para pensar y reflexionar. Así que para algunos de ustedes la información que van a ver ahora no es nueva, pero sí es un gran momento para que pensemos en esto. Yo ahí, como decía bien Diego, esto de que me apasiona el tema de reconectar o conectar lo que es la esfera pública con la fe, no es solamente por un tema de que me parece una temática solamente linda, que de hecho me parece, pero es más que nada porque me resulta muy difícil. Y a todos acá nos resulta difícil. El tema es cuán conscientes somos de lo difícil que es. Porque cuando estamos haciendo nuestras tareas diarias, por lo general perdemos de vista las verdades más básicas. Y la realidad es que eso termina deformando también a veces nuestra creencia, el comportamiento que tenemos constantemente. Y muchas cosas que creemos o son claras el domingo, el lunes parecen más borrosas y poco claras. Parecería como que no nos acompañan del todo. Y tendemos a hacer una separación, como se dice, entre lo sagrado y lo secular, cuando en realidad esto va unido. Y eso fue un poco lo que la Reforma Protestante trajo sobre el mundo del trabajo, donde estaba completamente dividido a escalas inimaginables. Y hoy, como decía, se nos ha separado un poco más. Así que vamos a dar comienzo a esto y le voy a pedir si me acompañan con una breve oración para que el Señor esté guiando todo esto, para que obre a pesar de mí y para que también nos esté trayendo luz a todos nosotros al respecto, ¿sí? Acompáñenme. Señor Padre Santo, toda la gloria es para ti. Queremos reflexionar a la luz de tu palabra en un tema que nos compete diariamente. Nos toca todo el tiempo, Señor, mucho más de lo que creemos. Queremos que traigas a nosotros conciencia sobre todo esto y luz. Señor Padre, necesitamos tu luz. El Espíritu Santo esté mostrándonos, trayéndonos reflexión, Señor, sobre cómo estamos respecto de nuestras vidas y tu verdad. Cotejando tu verdad, Señor, con nuestras vidas y asimilándola, Señor, en nuestros corazones. Que sea todo para tu gloria, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad tan maravillosa y única, Señor, que tenemos como tu pueblo, de poder aprender de tu palabra y seguir tus pasos. En el nombre santo de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bueno, ahí pasamos. Vamos a estar haciendo así un rato. Lo que ven ahí es la descripción del más o menos el estándar de vida de una persona adulta promedio. Y como ven, tenemos... Bueno, algunos duermen más, otros duermen menos, otros trabajan menos, otros más. Pero vamos a tomar esto como un estándar. Si esto es más o menos el estándar, tenemos 7 horas de sueño, 9 horas de trabajo y 8 horas para todo lo demás. Todo lo demás, ahí pueden poner lo que les parezca. La realidad es que entonces más del 50% de nuestro tiempo está dedicado a trabajar. Estoy sacando el fin de semana, que igual
No todos siempre descansamos. Más del 50%. Esto quiere decir que, estadísticamente, en una persona promedio, 1/3 de su vida la pasa trabajando. Más de 90.000 horas dedicadas al trabajo son. Y como actividad independiente, es la número 1 en nuestra vida. Es a la que más le invertimos tiempo en nuestra vida. Así que creo que eso nos habla de que el trabajo tiene un rol mucho más relevante del que a veces nosotros le asignamos. El trabajo es importante, pero no solamente porque a vos o a mí nos puede importar, o porque en la estadística ocupa mucho espacio en la agenda. Importa porque a Dios le importa. Y que ocupe mucho espacio en la agenda, en realidad, tiene que ver con cuánto le importa a Dios. Porque no es que esto se trata de una agenda moderna. Esto es más o menos la agenda del hombre. Es más, les voy a decir, esta es la agenda del hombre moderno. Porque antes les puedo asegurar que eran más horas de trabajo y menos de todo lo demás y menos de sueño también. Hoy tenemos otros lujos, aunque no lo creamos, que podemos tener muchas facilidades que antes no teníamos. Vamos a pasar uno más. Así que lo que vamos a ver ahora es cuál es la historia que nos cuenta Dios acerca del trabajo, y lo vamos a ver en 4 actos. Estos 4 actos tienen que ver con lo que describimos como la cosmovisión bíblica del trabajo. Y esto, cosmovisión bíblica, entiendo que es un término que en esta iglesia están acostumbrados a utilizar. ¿Alguno está escuchando esta palabra por primera vez? No. Bueno, entonces ya partimos con ese terreno común. Esto es ver la vida y entender las cosas como Dios las ve. Y muchas veces nosotros creemos que tenemos una cosmovisión re bíblica, hasta que empezamos a cotejarla con la verdad de Dios y empezamos a darnos cuenta de que, eso no lo tenía tan claro, eso no sabía, mirá. Así que la intención acá es que tomemos este espacio. Yo los animo a que tomen este espacio como una oportunidad para reflexionar sobre dónde están parados ustedes en cuanto a sus creencias con sus quehaceres cotidianos. Si alguno de ustedes está estudiando y no está trabajando, les quiero avisar que estudiar aplica de la misma forma que trabajo. Por si alguno dijo, de esta zafé no me toca a mí. Bueno, no. Los que están estudiando, los que están trabajando, a todos nos aplica. Y el que está estudiando para algo. Supongo que tiene un propósito para estudiar. Pasemos ahí a la siguiente, por favor. Bueno, de nuevo, esto no tiene animaciones, así que... bueno, esta sí tiene animación. La tuvimos que sacar para simplificar. Quizás en algún momento haya mucho texto, les pido disculpas. Bueno, la historia comienza con un Dios que trabaja, no con el ser humano trabajando. Dios es lo suficientemente todopoderoso como para haber hecho que el mundo simplemente ocurra. ¿Por qué 7 días? No sé si alguien lo pensó alguna vez. La cuestión es que Dios empieza haciendo una obra progresiva y la va describiendo. Ahí tenemos, bueno, como dice Sproul, toda gran teología parte de Génesis, ¿no? Por lo general. Así que arrancamos bien ahí en el Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y después dice en Génesis 2, y acabó Dios en el 7º día la obra que hizo, y reposó el 7º día de toda la obra que hizo. Así que empezamos teniendo a Dios como un ejemplo. Pero después esto sigue y vemos que Dios crea su mayor obra, es el ser humano, la cúspide de su creación, y lo hace a imagen y semejanza. Dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y luego, y vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera.
en gran manera, cuando aparece el ser humano. Y al ser humano lo crea con esta particularidad que empieza a ser una suerte de eco de Dios. Y tiene un rol de gobernar ese mundo que Dios creó. Es un representante de Dios. Si pasamos uno más. Lo que vamos a ver es que cuando Dios crea todo en el origen, estamos hablando de precaída, antes de que ocurra ese evento tan desgraciado, Dios crea un lugar perfecto para la raza humana. Perfecto en todo sentido y hasta en un nivel que no lo vamos a poder entender del todo, porque estamos caídos y es difícil poder volver a reconstituir esa mente de precaída. Pero la realidad es que ahí era un entorno donde el hogar, el trabajo y la adoración se daban todos en un mismo espacio. En ese jardín todo ocurría de forma simultánea, no estaba separado. Y eso es algo que quizás tampoco solemos reflexionar mucho al respecto. Nosotros hoy ponemos todo en cajitas. Y de hecho creo que el trabajo es un campo que está bastante separado de muchas otras actividades nuestras y sobre todo respecto de nuestra adoración a Dios. Ahora, lo que vemos es que, ahí está, es una obra perfecta pero que no estaba terminada. Y como Dios nos hizo a imagen y semejanza y como una suerte de eco de Dios, el deber que tenía el ser humano era de multiplicar lo que Dios había hecho y cuidarlo, guardarlo. Que la gloria de Dios en su creación sea desparramada alrededor de toda la tierra. Y ahí viene lo que se llama comúnmente como el mandato cultural, quizás algunos lo habrán escuchado. Y ese mandato cultural tiene mucho que ver con esto de sojuzgar, de gobernar, y está vigente hoy, porque esto no es solamente para la ganadería y la pesca, como quizá puede parecer de alguna manera muy básica. La realidad es que esto es para crear, explorar, descubrir, desarrollar, producir, comprar, vender. La ciencia, el estudio y el dominio de nuestros oficios o nuestras profesiones, nuestras actividades, tiene que ver con este sojuzgar, con este gobierno, con este dominio de las cosas creadas de Dios. Y tenemos que entender que el mandato cultural, que además involucra a la familia, hay un mandato de multiplicarse, de ser fecundos, todo esto es parte del mandato de Dios para generar un montón de eco de su gloria. Todo apunta a su gloria. Y muchas veces, interesante pensar nosotros en nuestro día a día, cómo distamos a veces de eso, donde nos cuesta ver la gloria de Dios en nuestros trabajos, sobre todo cuando son trabajos que no nos agradan. Ahora vamos a ver un poco al respecto. Pasamos uno más. Así que, en resumen, lo que nos tenemos que llevar de acá es que el punto no era dar a conocer al ser humano a través de su trabajo, sino que era que a través del trabajo demos a conocer a Dios, mostrar a Dios a través de nuestro trabajo. Y llevémonos ese punto, porque debería de ser un norte en la charla que vamos a tener hoy, la de mañana y el resto de nuestras vidas, porque esto es una verdad bíblica. Pasamos uno más. Vamos a pasar al siguiente cuadro, al acto número 2, donde acá es donde ahora vamos a empezar a hablar de manera más terrenal, si queremos, porque nos compete a la instancia en la cual, de alguna manera, estamos injertos nosotros con nuestro trabajo, la caída. Pasamos uno más. Acá lo que vemos es que no vamos a leer todo Génesis 3, y entiendo que todos lo tienen de alguna manera presente y fresco. Adán y Eva descuidan su trabajo, hablan con la serpiente, lo que no deberían haber hecho. Después hay un tema ahí de responsabilidades, pero es para otro espacio. Se aprovechan del huerto para sí mismos, porque ellos podían tomar el fruto. No es que tenían que sortear una suerte de láser o sierra, o como en las películas que tienen que esquivar, como Indiana Jones. No, acá estaba al alcance, el fruto lo podían tomar. Ellos utilizaron ese poder que tenían de poder acceder a todo lo que estaba ahí para hacer la única cosa que no debían hacer.
Y abusaron de su autoridad, arruinaron todo y desobedecieron a Dios en el único mandato que les había dado. En el segundo punto, Adán y Eva son expulsados del huerto. Y acá esto es interesante. Su responsabilidad nunca fue cancelada. La responsabilidad fue la misma. Afuera del huerto, pero el trabajo nunca cambió. La orden de Dios nunca cambió. Lo que sí cambió, es el punto 3, son las condiciones bajo las cuales tenemos que hacer eso. Eso sí cambió. Así que a partir de ahora entramos en un mundo que tiene una realidad completamente diferente, bueno, habitual para nosotros, diferente en ese momento de la creación, que es que las condiciones se vuelven fatigosas, por así decirlo. Hay fatiga. Hay fatiga porque hay dolor, hay agotamiento, me canso. No puedo trabajar tantas horas de corrido. Necesito un Red Bull para poder a la noche terminar un trabajo, estudiar para el examen de mañana y después que termino liquidado. Entonces, y bueno, cada vez nos vamos poniendo más grandes y el cansancio se siente más. Al mismo tiempo es fútil. ¿Y qué significa? Que hay inutilidad, hay infructuosidad. ¿Cuántas veces les ha pasado de que han tenido un día de trabajo o de estudio y se equivocaron, salió mal, y te agarras la cabeza y decís, ay, le metí 8 horas a esto y no sirve para nada? Falló lo que armé, se rompe. Bueno, bienvenidos al mundo caído. Esta es la realidad que nos toca vivir. Hoy las cosas no funcionan de forma fácil, es todo más difícil. Y por otro lado, obligatorio, porque hoy tenemos que trabajar no solamente para adorar, ahora hay una obligación de trabajar para comer. O sea, está clarísimo, con el sudor de tu rostro o de tu frente, como diga cada traducción, comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Está claro, ¿no? El que no trabaja no coma, también dicen después en el Nuevo Testamento. Volvemos a ver un énfasis nuevamente sobre esta realidad. Así que lo que vamos a ver ahora es 2 extremos sobre los cuales solemos caer respecto de nuestra posición frente al trabajo. Frente al trabajo solemos caer en estas 2 alternativas: o a idolatrarlo o a escaparnos del trabajo o tener inactividad. Y ahí, si pasamos otro más, vamos a hablar primero de la idolatría. ¿Y qué es esto? Cuando el trabajo se vuelve mi fin, se vuelve el propósito, y es lo que me define. Cuando nosotros damos gloria a Dios, decimos, mírenlo a Él. Miren, esto, el Señor. Pero cuando nosotros generamos este ídolo y lo hacemos ¿para qué? Para hacernos un nombre para nosotros. No sé si se acuerdan ahí tenemos acá en Génesis 11 la narración de la Torre de Babel. Miren lo que dicen. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo. Un poquito de orgullo. Y hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Que ellos debían esparcirse, era parte del mandato de Dios. Así que cambiaron el mírenlo por el mírenme. Y dado que el trabajo es la actividad número 1 de todas las actividades que tenemos en la vida, ¿qué mejor espacio para hacer un ídolo que ahí? Entonces, pasamos otro más. ¿Qué es un ídolo? Vamos a ver algunos pasajes. El primero dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No tendrás otros dioses delante de mí, no te harás ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo soy el Señor tu Dios, Dios celoso. Nadie puede servir a 2 señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podés servir a Dios y a las riquezas. Y este es un texto de Keller que es una explicación bastante aterrizada.
es algo, un ídolo, es algo que es más importante para usted que Dios. Cualquier cosa que cautive su corazón y su imagen más que Dios, cualquier cosa que espere que le proporcione lo que solamente Dios puede darle. Y después, no es que quiero hacerle publicidad a Tim Keller ni nada menos, me quedó... Este libro me parece que habla muy bien sobre el tema de los ídolos. Y la verdad pongo la cita porque el Señor... Y voy a poner varias citas hoy y mañana, porque creo que el Señor le ha dado luz a muchos hermanos a lo largo de la historia y nos la ha dado para capitalizarla para nuestras vidas, que sea de bendición. El corazón humano es una fábrica de ídolos que toma buenas cosas, como el trabajo y muchas otras, como una carrera exitosa, amor, posesiones materiales, incluso la familia, y las convierte en fines últimos. Nuestros corazones los edifican como el centro de nuestras vidas porque pensamos que pueden darnos significado, seguridad, protección y satisfacción si los alcanzamos. Cada uno de nosotros tenemos ídolos profundos e ídolos superficiales que sirven a ese ídolo profundo que soy yo. Y esto pasa de una manera inconsciente y es la razón por la que siempre estamos fabricando ídolos, porque buscamos algo que llene lo que solo Dios puede llenar. Acá vemos una historia del joven rico que, por un tema de tiempos, la voy a simplificar, ustedes la conocen. La cuestión es que el joven rico no pudo seguir a Jesús porque hubo un obstáculo. En este caso eran sus riquezas. La realidad es que nuestro trabajo se puede volver un obstáculo. Y de nuevo, yo acá estoy hablando frente a muchas personas que no conozco al 99% quizás. Y de paso, gracias por haberme permitido estar acá presente y conocer a muchos de ustedes. Ustedes enfrentan realidades distintas. Algunos tienen una tendencia a tropezar con este lado, el de la idolatría, y quizás otros con el que sigue. La cuestión es que el trabajo, cuando se vuelve un ídolo, a veces sigiloso, porque lo disfrazamos de responsabilidad, nos ponemos la camiseta de que somos esforzados, y está muy bien, pero a veces nos engañamos y es una excusa. El trabajo se puede volver un ídolo que nos impida seguir a Cristo. Y eso va a tener repercusiones ya sea con nuestros hermanos, con la familia, en todos lados. El siguiente, esto es lo que dice Michael Lawrence de la iglesia de Capitol Hill, o 9 marcas, como muchos de ustedes quizás los conocen. Piensa en las conversaciones que tienes cuando conoces a alguien nuevo. Una de las primeras preguntas que probablemente haces es: ¿a qué te dedicas? En ese punto, la presión está en convencer a la otra persona de que lo que hacemos es importante y de que somos buenos para ello. Las señales sociales que nos rodean nos llevan a encontrar nuestra identidad en nuestros trabajos, en las cosas que hacemos. ¿No les pasó que conocen a alguien? ¿Cómo estás? ¿Y qué haces? ¿A qué te dedicas? Y casi que se vuelve como ¿y quién sos? Parecería como que la pregunta es esa, ¿no? Muchas veces. Y a veces algunos sacan pecho y bueno, yo soy esto, soy fulanito, hago esto. Y algunos no, al revés. No, sienten como que no, y lo mío es poca cosa. Entonces, yo soy una persona de menos valor. La realidad es que el trabajo se mete adentro nuestro muchas veces como parte de nuestro ADN de identidad. Es más, de hecho, mucha gente dice, ¿quién soy? Soy médico, soy abogado, soy arquitecto. Pareciera como que somos eso, ¿no? 3 señales o 3 advertencias que nos pueden indicar que estamos resbalando para este lado. Una es que el trabajo puede ser la fuente principal de satisfacción. Quizás algunos podemos estar en el otro extremo, pero puede pasar de que el trabajo sea algo... Es más, ¿ustedes han conocido gente que escapa a todos sus problemas con el trabajo? ¿Escapa a su familia con el trabajo? Quizás escapa de la iglesia.
Bueno, el trabajo es el lugar donde se refugia. Su identidad está ahí, la satisfacción de lograr algo, sentirse alguien importante, tengo un rol, tengo un espacio, soy alguien. Después, por otro lado, puede ser que sea para hacerme un nombre, como hablamos antes, ¿no? Yo soy fulanito de tal, mirá mis logros. Y por último, tu trabajo consiste principalmente en hacer una diferencia en el mundo. Mucha gente utiliza el trabajo como una suerte de autojustificación de que hacen el bien, de que están haciéndole un bien a la sociedad y a la humanidad, lo cual espero que sea cierto, pero la realidad es que nuestra identidad no pasa por ahí, ¿no? Pasamos uno más. La satisfacción profunda y duradera solo puede encontrarse cuando nuestra adoración está dirigida al único que la merece, Jesucristo. Es en Cristo donde está nuestra verdadera identidad. Y por eso es que el trabajo puede ser un ídolo, porque lo busca reemplazar a él. Pasamos uno más, por favor. Así que bueno, esta es un poco la primera cara. Vamos a ver la segunda cara del problema, que es la inactividad. Cuando el trabajo no importa. Y ahí es donde yo trato de escaparme del trabajo. Me quiero fugar del trabajo. Trato de trabajar lo menos posible, de esforzarme lo menos posible. Y vamos a ver de que adicionalmente esa es la parte más fácil de reconocer. Cuando yo quiero no trabajar. Pero a los ojos de Dios y desde una mirada bíblica, la pasividad o la inactividad no está solamente en no trabajar, sino también en cómo trabajo. Entonces ahí vamos a la siguiente. No se trata solo de estar ocupados. Colosenses 3, 22, 24 dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien servís. Quizás no nos estamos escapando de ocupar las horas de trabajo, pero quizás no estamos trabajando como el Señor nos manda a trabajar. Si somos francos, y voy a ser el primero, para que nadie se sienta tan mal, yo creo que gran parte de mi día cotidiano esto me pasa. Me enfoco en mi tarea, me enfoco en mi objetivo y me olvido de a quién estoy verdaderamente sirviendo. Por eso les digo, a mí me fascina este tema porque lo necesito para mi vida, todos los días. Porque me doy cuenta de que se me escapa de las manos constantemente. Pero es gracias a que recuerdo estas cosas una y otra vez y voy en oración al Señor, en arrepentimiento por otra vez desviarme, que el Señor va forjando cada vez una cosmovisión más bíblica y me permite gozar del trabajo de una manera diferente. Si pasamos al siguiente. Así que si no estamos trabajando para el Señor, estamos siendo inactivos de la perspectiva bíblica de Dios. Y 3 señales o advertencias sobre esta posición o caer en este lado. 1, tu trabajo es simplemente un medio para un fin, como una suerte de mal necesario. Para muchos esto es como un mal necesario el trabajo. Sobre todo cuando nos toca trabajos que no nos gustan o no nos generan una satisfacción al hacerlo. Pero la realidad es que acá, si nosotros hacemos eso, estamos ignorando de que Dios tiene un propósito para el trabajo. Estamos concentrados solamente en lo que el trabajo puede darme. Bueno, yo voy a trabajar porque quiero esta plata, porque quiero comprarme esto. Entonces el trabajo se vuelve un medio para un fin. Y el Señor,
Mañana vamos a hacer un doble clic sobre estos temas. Vamos a ir más profundo. ¿Qué significa que mi trabajo importe? ¿Qué significa darle la gloria al Señor con mi trabajo? ¿Puedo glorificar al Señor barriendo el piso? ¿Haciendo una planilla para mi jefe? Que parece que no. Sí, yo cuando alabo al Señor en la iglesia, fuego, siento al Señor, pero cuando me toca hacer una planilla para mi jefe, que me pide que le haga una crucecita y le complete unos datos, la verdad que no entiendo dónde está eso. Bueno, si nos pasa eso, que si le pasa, hermano, bienvenido a la realidad que todos vivimos, es porque tenemos que seguir renovando nuestra cosmovisión bíblica del trabajo. Aunque sea de poca importancia, aunque no coincida con nuestros intereses, nuestros trabajos son una de las formas clave en que Dios se glorifica y nos permite madurar como cristianos. Dios tiene un propósito para tu trabajo. Nos encanta decir que Dios es soberano, que Dios está al control, pero cuando tengo que hacer un trabajo feo, tengo un jefe insoportable, parecería como que ahí ya no está tan al control. Esto no está bueno. Bueno, hermanos, los animo a repensar de que Dios sigue siendo el mismo Dios soberano ahí que cuando estamos acá cantándole, adorándolo. Cuando me frustro constantemente, es normal frustrarnos en el trabajo, parte del proceso de la vida. El problema es cuando tengo una sintomatología constante de frustración. Todos los días vuelvo al trabajo frustrado, mal. Bueno, sí, puede ser que el trabajo sea duro, puede ser que el trabajo sea difícil, pero ahí está el tema de ¿dónde está nuestra dependencia en su soberanía? ¿No les ha pasado a ustedes que en los momentos más oscuros y difíciles de su vida es donde se han sentido más cerca del Señor? ¿Me pasa solo a mí? Muchas veces tenemos que pasar por dificultades y de nuevo, 9 o más del 50% de nuestra vida o nuestra vida semanal, de semana laboral, es ahí. ¿Qué mejor lugar ese para tener que padecer esos sufrimientos de los cuales ninguno ha de estar ajeno, dice la palabra? La inevitable frustración que sentimos con el trabajo en un mundo caído debería dirigir nuestra mirada a Dios, debería recordarnos que Él es soberano y no nuestros trabajos o jefes. Y uno más, ahí está. Y tu trabajo, la tercera advertencia, cuando se separa de tu caminar con Cristo. ¿Qué tiene que ver con las otras dos? Yo me estoy olvidando de que el Señor está trabajando conmigo a través de lo que me pone hoy enfrente. Y obviamente que, como le dije, son 10 clases. Hay todo un tema sobre el discernir. Porque que me toque sufrir en el trabajo no quiere decir de que entonces, bueno, que venga más sufrimiento. El Señor nos llama a ser sabios, discernir, buscar opciones para salir de ese lugar. Pero si nosotros, haciendo todo lo que está a nuestro alcance, tenemos que padecer por esa circunstancia, bueno, entonces providencialmente el Señor lo está poniendo por algo y tenemos que renovar nuestra mirada bíblica y confiar en que el Señor está guiándonos para un propósito mayor. Ahí pasamos uno más. Bien. Creer que a Dios no le importa nuestro trabajo nos va a llevar irremediablemente a desobediencia y pecado. Hermanos, si nosotros no creemos que el trabajo y nuestro trabajo, tu trabajo específico, que no le importa a Dios, la consecuencia, si lo pensamos 2 segundos, la consecuencia inmediata es pecar. Y es todo lo que vimos antes. Yo no puedo estar, si ustedes aman al Señor verdaderamente, son hijos de Dios y están viviendo una vida donde sienten que lo que hacen a Dios no le importa, van a querer escapar de ahí.
Entonces tenemos que entender de que a Dios sí le importa nuestro trabajo y está obrando. Bueno, hay casos particulares, ¿no? Si alguien está en un trabajo ilegal, bueno, la palabra de Dios nos da discernimiento lo suficientemente claro como para saber que ahí sí tenemos que salir corriendo. Y no quiero hablar o entrar en términos de cuestiones finitas, de si esto es legal o ilegal. Estoy hablando de cosas groseras y claras, ¿no? Pasamos otro más. Bueno, pasamos otro más. Vamos a la parte más linda, a las buenas noticias que tenemos. Tenemos el Evangelio que nos promete redención. Y acá, si pasamos otro más, y acá sí les pido perdón por el choclo, así que no se concentren tanto en eso y escúchenme un poco más a mí. Las condiciones del trabajo no cambiaron. Seguimos en las mismas condiciones. Pero lo que sí cambia es nuestro corazón, porque es el Señor el que nos cambia a nosotros. Muchas veces nosotros queremos tratar de torcer las condiciones de nuestro alrededor. A veces el Señor lo permite, pero tenemos que recordar que en realidad el trabajo que está haciendo el Señor no es para con el trabajo, es para con nosotros. El objetivo es moldear nuestro corazón. Entonces, en primer lugar, el Señor nos da un nuevo corazón, en el momento en el que nosotros pasamos a formar parte de su familia, cumple su promesa. Yo les daré un solo corazón, un nuevo corazón, depende de la traducción, y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos, y quitaré de su carne el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne. Entonces, a partir de este momento, tengo un nuevo jefe, ya no es más Carlitos, que me está controlando todos los días. Ahora, sí, sigue siendo mi jefe, es una autoridad que el Señor puso, pero mi verdadero jefe es Jesucristo. Y tengo un corazón que si yo estoy obediente a la palabra de Dios, sumiso a la palabra de Dios y a su voluntad, voy a poder empezar a ver las cosas de una manera diferente. Y eso es lo que cambia todo, no las condiciones de mi trabajo. Vamos a tener nuevas motivaciones y lo interesante es que podemos volver a adorar a Dios en medio de nuestro trabajo. Y no lo quiero decir de una forma romántica e irreal, porque no es fácil esto. Adorar a Dios en medio de nuestro trabajo muchas veces no es fácil, pero es posible. Y es a donde tenemos que apuntar. Y cuando no lo estamos haciendo, por más que sea difícil, estamos fallando y deberíamos revisarnos a nosotros mismos qué es lo que está llevando a mi corazón a no buscar adorar a Dios en medio de mis dificultades o mi trabajo. Vamos a pasar otro más para que no se haga tan tarde. Nuestro trabajo es importante porque muestra la obra de Dios en nosotros. Nosotros ya vimos que somos reflejos del Señor. Y cuando nosotros en nuestro trabajo somos transformados en nuestro corazón, la manifestación externa es una consecuencia ineludible. No deberíamos de ser los mismos en nuestro trabajo habiendo conocido a Cristo que sin conocer a Cristo, siguiendo a Cristo que sin seguir a Cristo. ¿Esto quiere decir de que no vamos a tropezar? No. Vamos a tropezar mucho. Pero cuando nos tropecemos, no tropezamos como el mundo. Tropezamos para ser edificados. Ahora, si nosotros no ejercitamos tratar de renovar nuestra mente, lamentablemente podemos tropezar muchas veces en vano. Así que mi deseo es que cuando tropecemos para crecer según el carácter de Cristo, a la estatura de Cristo, y aprovechar la circunstancia quizás fea, quizás una circunstancia favorable, gloria a Dios. Vamos a ver que el Señor también pone circunstancias favorables y buenas en nuestro trabajo y es bueno disfrutar de ellas. Pero si no es así, tratemos de tener una mirada bíblica de la soberanía de Dios obrando en nuestra vida. Voy a leer esto porque es un poquito largo, pero está bueno. Es un sermón
sobre un extracto de un sermón de John MacArthur. Dice: desde la época de la Reforma ha habido algo llamado la ética protestante del trabajo, la cual se desarrolló en la Reforma porque de repente hubo un completo nuevo enfoque al trabajo. Hasta la Reforma, los católicos citarían entre comillas: hagan buenas cosas, háganlas bien para ganar su salvación, pensando que así es como ganarían su salvación. Esa es la ética católica del trabajo. Tenés que hacer lo que tenés que hacer para así ganarte el cielo. La ética protestante es esta: has sido transformado, la salvación es gratuita. Por gracia te has convertido en un hijo de Dios y ahora tú trabajas para el beneficio de otros, no para ganar tu salvación, no para entrar en el cielo, sino para demostrar el poder del Evangelio para cambiarte de una persona que se sirve a sí mismo a una persona que se sirve a otros. Es la ética protestante del trabajo la que cambió el mundo y esa hasta hoy en día que las naciones que más han prosperado económicamente son aquellas que han experimentado la Reforma protestante. Bueno, esto tiene que ver con la introducción que vimos al principio. Es el poder del Evangelio el que cambia. Obviamente que hay un montón de valores que el mundo ha adoptado y los ha tomado como muy valiosos, muy lindos, y hoy hay muchas civilizaciones, sobre todo postcristianas en Europa, incluso en Estados Unidos o Canadá, que se han olvidado del origen de esto y hay ciertos valores que los toman como cosas que son buenas, pero no saben que su origen viene de una reforma protestante que puso en valor a la Biblia, que estaba apagada, cerrada, callada. Y cerrando con el último acto, hablamos de la restauración. Muy cortito acá, porque esto es algo que en realidad nos debería animar hacia un futuro eterno, pero no es donde estamos hoy, pero es muy importante porque la palabra de Dios habla de esto. Tenemos acá en Romanos 8, 19, 21, dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia vanidad, sino por causa de que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Va a haber una nueva creación y lo que vamos a ver es que cuando eso ocurra no va a estar ajena al trabajo. No significa que no va a haber trabajo. Hay muchas cosas que no sabemos y no tiene sentido empezar a imaginar demasiado, más allá de lo que el texto nos explica, pero sí vemos cosas que el texto explica de forma clara. Y dice, en Isaías 65 dice: porque he aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán luz por maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Todas estas condiciones que cambiaron del trabajo evidentemente se van a revertir y va a haber un placer, un gozo, un disfrute que no podemos experimentar acá. Así que sabemos que eso es lo que viene, y lo que vamos a ver mañana es cómo nuestro trabajo impacta en esa eternidad. Sí importa lo que hacemos hoy, por si alguno cree que en realidad esto es una especie de tiempo intermedio hasta que llegue la eternidad. Bueno, no. Vamos a ver de que lo que hoy hacemos acá importa y mucho. Importa mucho hoy y en la eternidad. Pero para terminar, puse un capítulo que me parece que es fundamental y quizás el más importante para llevarnos para todos los días. El objetivo que tenemos que tener en nuestro trabajo. Esto, hermanos, yo les puedo asegurar de que a mí me cambió la vida. A pesar de que sigo tropezando, porque me desenfoco, para enfocarme, este es mi nuevo norte. Entender de qué se trata mi trabajo. No sé qué hace cada uno de ustedes, pero producen cosas, sanan personas, ayudan gente, no sé. Lo que hagan
tiene valor, pero en sí mismo, sin fidelidad, no vale nada. Ahora vamos a ver un poco eso. No tenemos mucho tiempo como para leer todo Mateo 25, 14 al 30. Vamos a hacerlo un poco más rápido. Ustedes están familiarizados con la parábola de los talentos, el siervo infiel y los siervos fieles. Y lo que vamos a tratar de ver acá es aprender cuál fue el problema del siervo infiel. Esta es una parábola muy distorsionada en muchas iglesias, ¿sí? Y que por lo general se asocia al que el siervo fue infiel porque no trabajó el talento, y en realidad va mucho más allá de eso. Lo que vamos a ver es que, si ustedes recuerdan, el Señor reparte talentos, lo hace acorde a la capacidad de cada uno, un dato no menor, y todos tenemos ejemplos de siervos que pusieron a trabajar esos talentos, y hay uno que no. Y el Señor les había dicho que iba a volver. Un día volvió. Y cuando volvió, cada siervo se presentó delante del Señor y le mostró lo que había hecho. Y había uno que le devolvió el talento. Y muchos dicen, ¿pero qué hizo de malo este hombre? Si se lo devolvió, ¿no? A ver, no se lo robó, no lo malgastó. Bueno, lo que hizo el siervo fue especular. El siervo quizás viene, quizás no viene. Si no viene, no trabajo de más. Y si viene, está acá guardadito. Después lo devuelvo y está todo bien. El problema que está de manifiesto en la parábola, que no vamos a hacer un análisis demasiado profundo porque no es el propósito, es que ese siervo no confió. No confió. El Señor le había dado talento a cada uno según su capacidad. O sea, a ninguno le dijo, hacé más de lo que podés hacer. Este siervo no confió tampoco en que iba a volver. Y no sé si recuerdan, pero el siervo le hace una suerte de reproche, porque dice, no, porque yo sé que tú eres muy exigente y que buscas, que exiges, no me acuerdo literalmente exactamente ¿cómo, hermano? Pero dice, buscas hasta donde no hay. Y después el Señor, la respuesta que le da, le dice, bueno, si sabés que soy tan exigente, lo hubieses puesto en el banco y me hubieses dado los intereses, ¿no? Lo agarró con sus propias palabras. Pero lo importante ahí es que él no conocía a su Señor. Él creía que era un hombre prácticamente malvado. Así que lo que vemos ahí es un hombre que no confió. Y simplemente trató de mitigar los riesgos de qué pasa si vuelve. En cambio, en el siguiente, vemos lo que hicieron los siervos fieles. Bueno, el siervo fiel, genéricamente hablando. Apostaron todo, fueron y trabajaron. Todo lo que les dio, trabajaron. Y hubo frutos. Y hubo frutos porque el Señor les dio acorde a su capacidad. ¿Ustedes creen que el Señor es soberano sobre los talentos que Él nos da? ¿Que si dan fruto es por su gracia? ¿O es porque nosotros somos recontra capos, re fuertes, re sabios? El Señor nos da para hacer lo que Él permite. ¿Acaso no nos preparó para que andemos por buenas obras de antemano? Ellos creyeron con sus vidas. Cuando yo confío en Dios, lo que yo estoy demostrando a la gente, dando testimonio, es que Dios es bueno y es deseable. Pero cuando yo no confío, y eso se ve siempre a nuestro alrededor, la gente alrededor nuestro, no creyentes, perciben mucho más, muchos de ustedes han estado del otro lado, perciben mucho más de lo que parece.
nosotros lo que estamos mostrando cuando no confiamos es que Él no es bueno, no es digno de confianza. Puede fallar. A mí me ha pasado de muchas veces en mi vida encontrarme tratando de preparar planes B y generando como por las dudas voy a guardar esto acá, por las dudas dejo este sostén acá, y porque si no sale, yo por lo menos tengo mi propio resguardo. Y bueno, el Señor en su gracia lo que hace es confrontarnos con eso. Y nos saca esos bastones, esos apoyos falsos. Y nos llama a confiar en Él. Así que, pasando al siguiente, ya estamos terminando. Se trata de fidelidad y no de resultados. Si estamos poniendo nuestra identidad en cuánto puedo producir, a Dios le importa nada. Dios puede producir infinitamente más de lo que vos podés. A Dios no le interesa cuánto vas a hacer producir. Él lo puede hacer solo, no nos necesita. Lo que a Él le interesa es nuestro corazón, nuestra fidelidad. Y eso es lo que tenemos que ver en nuestro trabajo. Casualmente, si nosotros somos fieles y trabajamos corandeo, de cara a Dios, que en eso radica gran parte de la ética protestante del trabajo, casualmente vamos a hacer buenos trabajos. Porque si yo trabajo para el rey, esto es como cuando un rey quiere un herrero para que le forje su espada. ¿A quién vamos a llamar? ¿Al herrero malo o al herrero bueno del pueblo? Al mejor. Cuando trabajamos para el rey damos lo mejor. A veces hay muchas iglesias que dicen hay que hacerlo con excelencia. Sí, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque es para el rey. No porque está bien o está mal. Porque es para el rey. Entonces, cuando nosotros trabajamos para el rey y somos conscientes de que el rey, el Dios del universo omnipotente que está y omnipresente que está en todos lados, está viendo todo lo que hacemos y está al lado nuestro sentado cuando estoy estudiando, cuando estoy